pero estos niños, hay que decirlo, debían trabajar sin sueldo para el amo de su madre hasta tener 18 años, supuestamente en compensación por su sustento y educación. Y tercero, con la emancipación de los esclavos de más de 60 años de edad, lo que liberaba a sus amos de cuidarles en su vejez. Y si uno realmente cuenta el tiempo que eso significa que lo largo plazo era 1881, que se iba a abolir la esclavitud cuando se decretó esa ley de 1821. Pero además de eso, la ley de manumisión no incluyó ninguna disposición para mejorar las condiciones de explotación de los esclavos. Esta ley se quedó corta ante la promesa hecha por Bolívar al presidente Alexandre Pétion en 1816 de abolir la esclavitud en los territorios liberados en retribución al enorme apoyo de Haití a la independencia. Por cierto, varios hombres esclavos ingresaron a los ejércitos de independencia y cuando no murieron en la guerra, ganaron su libertad. Pero las luchas patriotas no ofrecieron a las mujeres esclavas posibilidades de emanciparse y después de 1821 solo tuvieron la satisfacción de dar vida a niños teóricamente libres. Al igual que muchas otras antiguas colonias españolas, la Nueva Granada esperó más de 3 décadas después de la independencia para libertar a sus esclavos el 1 de enero de 1852. ¿Por qué fue posible la exclusión de los esclavos en la Constitución de 1821? La explicación es bastante compleja. La abolición de la esclavitud era una cuestión muy debatida a principios del siglo XIX. Cuando empezó el proceso independentista, Haití había abolido la esclavitud para siempre en 1805, luego de la efímera emancipación por parte de la Francia revolucionaria en 1794. También a partir de 1777, con la Constitución del Vermont, los estados del norte de los Estados Unidos, donde había pocos esclavos, ¿cierto?, pero progresivamente habían declarado la abolición. El movimiento patriota de Hidalgo y Morelos en México había promulgado decretos de abolición inmediata. En Inglaterra, donde muchos de la élite de Gran Colombia habían viajado, el movimiento abolicionista era fuerte. Y a principios de los años 1820, Chile y Centroamérica abolieron la esclavitud como resultado lógico de los principios de libertad e igualdad. Así que la exclusión de los esclavos de las reformas ligadas a la independencia de Gran Colombia iba a contrasentido de varias corrientes progresistas. Esa exclusión fue posible porque en todas las regiones del país donde los afrodescendientes eran la mayoría, los libres eran mucho más numerosos que los esclavos. Aun cuando el trabajo esclavizado era importante en todas partes, fuera del Chocó, muy aislado del resto de la nación, los esclavos no eran suficientemente numerosos y eran demasiado dispersos como para poder repararse con éxito. Así que optaron por otros medios para mejorar su condición o lograr su libertad individualmente o en pequeños grupos, entrando en los ejércitos independentistas o el cimarronaje y la automanumisión. Siendo una minoría dispersa en un extenso territorio, los esclavos no tenían la posibilidad de rebelarse exitosamente sin conformar alianzas con otro grupo, en particular con la mayoría representada por los libres de color o los afrodescendientes libres. Tanto las autoridades coloniales como las republicanas eran conscientes de este hecho, lo que explica por qué temían la movilización de los afrodescendientes libres, calificándola como pardocracia o como un potencial Haití. Aún así, en las pocas coyunturas en las cuales los hombres libres de color inclinaron la balanza del poder, como en el caso de Cartagena en noviembre de 1811, exigieron igualdad para sí mismos, pero no la abolición de la esclavitud. Tal disociación entre los libres de color y los esclavos no era exclusiva de Colombia. En efecto, solo en Haití, Cuba y los Estados Unidos, libres de color se unieron a esclavos para exigir la igualdad racial y la libertad. Porque ahí los blancos lograron construir un sistema de hegemonía racial,
un tema sobre el cual volveré a hablar un poco más tarde. A pesar de esta disociación entre libres de color y esclavos, en Colombia, después de la independencia, miembros de la élite criolla y en el poder, como José Manuel Restrepo o Simón Bolívar, se referían a la amenaza de la llamada pardocracia y en algunos casos reprimieron los intentos de las clases bajas de color de movilizarse por sí solas, acusándolas de planear la eliminación de los blancos. A pesar de todo, la rebelión de los libres de color, no tan temida por las élites, no ocurrió en la Nueva Granada, ni durante las guerras de independencia, ni después de 1821. En realidad, la jerarquía sociorracial no fue profundamente alterada por las constituciones y las leyes que prohibían los privilegios raciales. Un pequeño grupo de familias blancas continuó en la cumbre, una amplia mayoría de pardos, zambos, mestizos y negros, artesanos, trabajadores, sirvientes abajo, y los amerindios y los esclavos, que no todos eran negros, en la parte más baja de la escala social. Cada individuo, y eso es importante, tenía su propio lugar en una jerarquía socio-racial multi-estratificada, en la que casi todos podían sentirse superiores a alguien más. La blancura y la nobleza desaparecieron como criterios para ocupar los cargos más altos, e individuos de origen más popular, a veces mestizos o pardos, consiguieron unirse a estos círculos de poder, adoptando las normas y valores de la élite. Aún así, la creencia de que el nacimiento determinaba las capacidades no desapareció. El poder político y el prestigio siguieron siendo, en gran parte, monopolio de hombres blancos de la élite, que cambiaron poco su comportamiento y sus creencias sociales fundadas en el colonialismo y la esclavitud. Sin embargo, para ser completamente efectiva, la dominación blanca hubiera requerido una élite política y económicamente fuerte que no dude de su superioridad y sea capaz de congregar a los blancos pobres y cerrar filas ante posibles desafíos. Eso fue el caso del sur de los Estados Unidos y de algunas islas caribeñas como Cuba, pero no de la Nueva Granada. Aquí los hacendados, mineros, comerciantes y empresarios eran una pequeña minoría sin gran poder económico, en el medio de una inmensa mayoría de libres, muy a menudo de ascendencia indígena o africana mixta, la cual también representaba gran parte de las tropas militares. Así que esta élite blanca evitaba de proclamar abiertamente su supuesta superioridad racial como manera de mantener su control sobre las clases populares. Y los hombres de la élite estaban profundamente divididos entre sí por el provincialismo, la política, intereses económicos. No estaban en posición de establecer lo que podría llamarse una hegemonía sobre la población de color. Eso también impidió que los afrodescendientes libres y esclavos hagan frente común sobre una base racial contra ellos. De hecho, en la República, como antes, las élites locales ejercieron el control social principalmente a través de redes de patronazgo. El patrón o la patrona garantizaba empleo, acceso a la tierra, protección contra el reclutamiento, pago de las fianzas, protección legal y otros recursos necesarios para sobrevivir en una sociedad que ofrecía pocas oportunidades económicas. Como la élite blanca era una minoría dividida, las clases bajas de color podían poner a los patrones a competir entre sí, ya que los blancos necesitaban su apoyo y su trabajo. A la inversa, un patrón podía, por ejemplo, tramar el reclutamiento militar de los peones y arrendatarios de sus rivales, y los individuos de clase baja también competían entre sí para llegar a formar parte de una red de clientelismo y obtener el mejor acuerdo posible con los jefes locales.